Llaman Coti justamente porque al tener tantos nombres hay que simplificarlo y ahí ha quedado Coti de mi hermana que siempre me llamó de esa manera de chiquito. Em, Obviamente mis padres me bautizaron, Roberto era mi abuelo Roberto Sorokin, que era el papá de mi papá, y Fidel Ernesto, bueno, yo nací de una familia que creía en las utopías y en los cambios y en un mundo mejor y demás. Entonces, bueno, hicieron estos homenajes eran militantes mis padres, bueno, siguen viviendo, siguen siendo militantes y de izquierdas, por supuesto, y me han llamado así. Y con mucho orgullo. Sorokin Espasa, bueno, el apellido de mi padre es ruso, el de mi madre es vasco-francés. Así que siempre una mezcla, una mezcla. En Argentina somos todos muy mezcla, la mayoría bajamos de los barcos eh, y tenemos apellidos que vienen de este lado, ¿no? La mayoría. Efectivamente, fuimos sacando varios singles, sencillos, que no van a ser parte del disco. Este es el primero de una serie de canciones que vamos a ir mostrando del nuevo disco, que ya está prácticamente terminado. Em, y estuvimos luego en la post, digamos, pandemia, estuvimos haciendo muchísimos conciertos y estamos muy metidos en eso, en la vuelta a los escenarios, que fue también muy trabajosa y un proceso muy largo y muy enfocados en ese trabajo de ir recomponiendo los conciertos en vivo, la presencialidad en los conciertos y demás. Y paralelamente a eso, bueno, grabando y, y empezamos a mostrarlo, ¿no? Porcelana China es una canción. eh, a ver, yo lo que quería mostrar era algo muy fresco, muy espontáneo. Lo compuse aquí en Madrid, lo empecé a grabar y a producir también aquí en Madrid. Y luego llegué a Buenos Aires y grabé la colaboración con Banda Los Chinos, que es una banda de la nueva generación del rock nacional argentino, que de hecho, bueno, están por venir ahora dentro de poco también, este verano van a venir a visitar España. Y es una banda para mí de las mejores de esta nueva generación y compartimos esta canción que tiene mucha frescura, tiene muchos sonidos electrónicos, pero bueno, tiene la base rítmica y compositiva que yo vengo trayendo ya desde de mi primer disco, con canciones como Antes que ver el sol, Nada fue un error, Mis planes, también esa mezcla de instrumentos de rock, guitarras eléctricas, baterías, etcétera, mezclados también con sintetizadores y un poco es el sonido. Y bueno, la canción esa creo que tiene esa misma frescura que yo siempre intento imponerle esa espontaneidad a mi música, ¿no? Eh, el video lo realizamos en Buenos Aires eh, y quedó hermoso, la verdad que tiene una realización muy linda, es como una especie de historia de dos mafiosos que se encuentran y ahí, bueno, actuamos un poco, o hacemos que actuamos de actores, los dos, con Goyo, que es el cantante de Banda Los Chinos, pero bueno, lo disfrutamos mucho y estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento. Bueno, es un puñado de canciones absolutamente inéditas. Eh, Como tú dices, eh, los dos últimos discos como obra, el disco doble que saqué hecho en el Teatro Colón y el disco en el Gran Rex. Y luego empezamos a sacar sencillos, que sacamos varios. Pero bueno, este sí va a ser el primer, digamos, LP o disco. Pero bueno, también ha cambiado todo tanto que está muy mezclado todo y bueno, nosotros estamos en el medio, ¿no? De esa revolución también que hay en la comunicación de la música, reacomodándonos. Y este es un disco donde la gente va a encontrar, obviamente, nuevas canciones absolutamente inéditas y sonidos muy particulares. Hay canciones que son súper producidas a nivel de que hay orquesta de músicos tocando cuerdas, violines, violonchelos, trompetas, flugel, pedal steel, o sea, instrumentos, mucha variación tímbrica de sonidos, una gran orquesta y hay otras canciones que son con el piano nada más, por ejemplo.
o incluso hay una canción que la grabé con una nota de voz con el teléfono y la quiero poner en el disco, así como un bonus track. Va a haber una canción instrumental, va a haber un tema instrumental. Eh, es muy variado porque es una obra que la vengo componiendo desde la pandemia, desde el encierro de la pandemia. Son canciones y músicas que escribí, grabé en Uruguay, en Argentina, aquí en España. Mezcladas, canciones que son del encierro de la cuarentena, mezcladas con canciones que escribí ya en la gira eh, neurótica que fue post pandemia, que salimos a girar y a tocar de todos los días conciertos, que fue hermosa esa vuelta también. Entonces tiene como una mezcla de todas esas sensaciones y obviamente que está muy atravesada por todo lo que vivimos estos años, que fue muy movilizante para todos los artistas, para mí en particular, y está muy atravesada, digamos, por esas emociones tan encontradas y tan difíciles por momentos, angustiantes, alegres, esa mezcla de sensaciones con las que conviví, creo que todo el mundo convivió, pero que yo como artista conviví y traté de plasmarlo, ¿no? En el disco. No sé si tienes decidido el número. Evidentemente yo siento siempre mucho más libertad cuando estoy trabajando en mi propio proyecto, porque, a ver, más libertad y más responsabilidad también, porque cuando vos tenés más libertad, tenés más, a ver, tenés que elegir más, tenés que tomar más decisiones vos mismo como artista, como compositor, como productor. Entonces, por un lado, esa libertad es maravillosa porque te desafía, pero por otro lado también estás solo frente al peligro, frente al papel en blanco y tal. Pero bueno, eso yo me siento cómodo en ese desafío de hacer mis propios discos, de tomar mis decisiones, de elegir las canciones, de elegir hasta cada palabrita, cada detalle de lo que voy escribiendo. Y luego imaginándome cómo eso va a ir al directo, con todo esto que te contaba, ¿no? Que estuvimos trabajando mucho en los últimos años. Y en probar también las canciones en diferentes formatos, ¿no? Eh, Como nacen con una guitarra, con un piano, pero también llevarlo a una sonoridad más de banda de rock. Bueno, toda esta experimentación que uno puede hacer como artista, evidentemente la puedo hacer cuando escribo canciones para mis propios discos. Bueno, te la podría responder con un solo nombre, o por ahí va, no sé. Que me componga una canción, bueno, hay cientos de canciones que a mí me hubiera gustado haber escrito, de gente que admiro, de gente como, no sé, Silvio Rodríguez, como hablando del mundo habla hispana, obviamente del mundo anglo también, pero si nos ceñimos un poco al mundo de habla hispana en castellano, no sé, Silvio Rodríguez, Charly García, eh, Antonio Vega, Andrés Calamaro, Fito Páez, son toda gente que admiro, que me enseñó. Eh, Cuando era chico, cuando los escuchaba y luego cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos, con muchos de ellos y aprender en el estudio, en la cocina, tantas cosas. Eh, Puntualmente colaborar me gustaría con Silvio Rodríguez, por ejemplo. Es alguien que no lo conozco personalmente, que lo admiro desde muy chiquito, que me enseñó tanto, que es un gran maestro para mí y que sigo admirando y sigo descubriendo en sus canciones que conozco hace 20, 30 años a través de mis padres, de cuando era chico. Sigo descubriendo en esas canciones frases que yo las cantaba de memoria y no entendía y ahora las voy como... O sea, eso tiene esos artistas que son muy profundos, que sigue uno descubriendo cosas. Y lo admiro mucho como guitarrista, como músico, como compositor. Entonces elegí... a ver, el amor de pareja, que, que se pueda romper o no, no implica que el amor siga existiendo, ¿no? El amor es una necesidad del ser humano más allá de la pareja.
hay muchísimas manifestaciones del amor, pero volviendo al principio de tu pregunta, si el amor es una utopía, lamentablemente hoy en día creo que sí, o se está transformando de a poco en una utopía, porque el amor entendido con profundidad, con pasión, con dedicación, con paciencia, con un montón de elementos que el amor necesita, se está transformando en una utopía, porque ahora pareciera que todo tiene que ser efímero y todo tiene que ser líquido y rápido y los vínculos se van cada vez haciendo más livianos y eh, más frívolos. Entonces el amor verdadero, el amor profundo, el amor comprometido, el amor pasional, el amor romántico, creo que lamentablemente se está transformando cada vez más en una utopía.